Mira, Inés, me he traído este libro hoy que es de un tocayo mío, que es don Laureano Vallenilla Lanz. Es un libro, bueno, el famoso libro Cesarismo Democrático, publicado, si no recuerdo mal, en 1919. Correcto. Y esta edición es del 61, donde él además le responde a un gentío que lo ha criticado. Pero, bueno, este libro, este personaje, yo creo que es histórico por dos vías. Primero porque es un historiador importante de la historiografía venezolana, pero además porque este libro tuvo mucha importancia, el positivismo en la historia, ¿no? Y él un poco desarrolla aquí una tesis, que es una tesis bien ruda, ¿no? Que nuestra guerra de independencia alborotó a los llaneros, que esos llaneros eran una gente anárquica, que el país se volvió una desorganización y que este país necesitaba mano dura. Y esa mano dura era con un caudillo, un César democrático, es decir, un hombre que gobernase autoritariamente, pero con el consenso de que todo el mundo dice, bueno, vamos a dejar que así un poco jovesiano, ¿no? Que nos gobierne autoritariamente. ¿Qué fue lo que pasó con este personaje, mi tocayo Laureano Vallenilla Lanz? Tremendo tocayo. No, mira. ¿Con tocayos así? Mira, en verdad la historia y la presencia y la importancia de Laureano Vallenilla Lanz es impresionante, sobre todo porque también habría que decir que quizás cantidad de gente no tiene ni idea de la existencia del tocayo. Claro. No se conoce tan extensamente, pero fíjate, allí efectivamente él es un intelectual extraordinario con una formación. Él no se llegó a graduar de la universidad, fue autodidacta, pero salió y cuando sale al exterior sí estudia en Francia, estudia en Alemania. O sea, claro, fue diplomático. Claro. Escribe sabroso, hay que reconocer. Impecable. Y también eso, Laureano Vallenilla Lanz se forma en Europa cuando está, bueno, todo el auge del positivismo y también del evolucionismo. O sea, tiene una interpretación y una lectura de la sociedad muy dentro de unos esquemas que implican eso, una lectura muy de bueno, que las sociedades deben pasar por etapas y esas etapas... que hay unas leyes que gobiernan la historia y que esas leyes... Sí. Pero no es casual que el libro salga en 1919. Ajá. Porque claro, él ya había escrito un primer ensayo que había salido en el Cojo Ilustrado con anterioridad, haciendo valer esto que tú estabas mencionando sobre los llaneros y básicamente su figura del gendarme inicialmente es Páez, es José Antonio Páez, que es este hombre que logra contener aquel zafarrancho. La gente que llegó a cobrar su cosa. Pues. Claro, y que pudo contener eso que podía ser la disolución de la sociedad como consecuencia de estas hordas atrasadas, bárbaras que habían tenido, que habían surgido en el tiempo de la independencia. Pero se publica en 1919 y ya Vallenilla está enchufado en el gobierno. Claro, que estamos hablando del gobierno del general Juan Vicente Gómez. O sea, ya el general Gómez empieza a mandar en 1899, bueno, en 1899 llega con Cipriano Castro. La libertadora. Y efectivamente empieza a mandar desde el caballo como jefe de militar en esa época, pero en 1908, en diciembre de 1908, le da el golpe de Estado a Cipriano Castro, un golpe pacífico, sin mucho movimiento, cuando Castro se va a operar. Y él se queda con el coroto y le gustó tanto que... pues se ve que da gusto esa silla. Esa silla tiene algo, tiene un hongo, tiene un virus que se le mete a la gente. Sí, los atrapa. Claro, porque Gómez mandó hasta que resolvió morirse, porque literalmente resolvió morirse el mismo día que Simón Bolívar. Claro, y había nacido el mismo día. Claro, hay un verso por ahí que decían a su muerte que por algo así como por coincidencia de la historia, murieron el mismo día el que libró a Venezuela y el que la tuvo fuñía. Bueno, pues sí. Entonces, fíjate, no es casual que Laureano Vallenilla Lanz, que había tenido una primera trayectoria política como diplomático durante Cipriano Castro, vaya a insertarse en el régimen de Juan Vicente Gómez, primero en cargos de instrucción pública, fue director del Archivo General de la Nación, pero a partir de 1915, él es el director del Nuevo Diario, que es el periódico, apologista y propagandista del régimen de Juan Vicente Gómez. Y en el 1919 publica este librito que se llama Cesarismo Democrático, pero que tiene un capitulito que se llama El gendarme necesario. Sí. Entonces, eso, no hay manera de no relacionar la publicación del libro con una voluntad o una determinación política de hacer ver que
Venezuela necesita a un jefe que la enderece, que la gobierne, que la mantenga en orden. Que no obedezca freno ni lo pare en falsas riendas. Pero de paso, Inés, que esa es una idea que ha sobrevivido mucho en la historia venezolana. O sea, mucha gente piensa todavía que lo que se necesita es mano dura. Claro, es muy... Y claro, cuando la mano dura llega y empieza a afectarte... Empieza a ser mano dura. Claro, entonces tú te das cuenta de que lo que se necesita no es exactamente mano dura, sino instituciones, leyes, respeto, democracia, valores. Claro, pero fíjate que lo interesante en el caso de Vallenilla Lanz, ya que tú mencionaste que es historiador y que hace esta revisión, es que Vallenilla va a ser digamos, como una especie de artificio que tiene que ver, por una parte, con una manera de interpretar la historia. Correcto. Que eso ya va por un lado, ¿no? O sea, es lo que hay que pensar, bueno, el positivismo tiene una cosa que se llama determinismo geográfico y determinismo racial, ¿no? Okay. O sea, si la gente es choreta, no puede salir ese choreta, claro. Eso no tiene remedio, ¿no? Sí. Y su valoración de la condición del venezolano es que por su origen racial, sí. Esa mezcla de indios, negros, o sea, eso no... Eso es un arroz con mango. Claro, eso no va para el baile. Claro. Entonces, por eso demandan una mano dura. En segundo lugar, está de por medio que en esa interpretación que él hace, va a utilizar también a Bolívar, o sea, como justificación de ese gendarme. Que no será la primera ni la última vez. Claro, entonces él, a partir de las cartas de Bolívar, de los documentos de Bolívar, hace ver que eso... que ya Bolívar lo había tenido presente. Y efectivamente, la Constitución Boliviana de Bolívar es una constitución a donde él está planteando la necesidad de un control político de mayor resiedumbre, ¿no? Dictadura también. Claro, pero la gran trampa, por una parte, es eso, la selección, digamos, arbitraria y además tendenciosa de lo que me sirve de Bolívar para esto. En segundo lugar, una interpretación utilitaria de la historia que me sirve también con el mismo fin. Y en tercer lugar, hacer valer que eso, que tiene que ver con el pasado, funciona para ese presente que a él le tocó vivir, ¿no? Claro. O sea, porque supuestamente venimos arrastrando todas esas cosas. Claro. Nuestra guerra, él es el famoso autor de la frase, fue una guerra civil. Claro, que eso fue una polémica importantísima, claro, ¿no? Porque era romper el mito de que la guerra de independencia había sido entre España y Venezuela. Claro. Dice, no, esto fue entre nosotros. Sí, ¿no? sí. Así que el valor intelectual de Vallenilla es imposible negarlo. Sí. Pero también el peligro y lo que significó. Por supuesto. Ahora, también hay que decir que Vallenilla jamás parpadeó. Ni se retractó de nada. Se retractó. Aquí una serie de respuestas que él hace aquí a la gente que le critica y que le escribe. Impresionante, impresionante. Porque a él, por supuesto, lo acusaron, no sin razón, de ser apologista de Gómez. Bueno, y además él era el que hacía los editoriales del Nuevo Diario. O sea, él estuvo desde el 1915 hasta 1931 en la dirección del diario y después compró el periódico. Y se quedó con el periódico. O sea, cuando le decían apologista de Gómez, casi que él decía a mucha honra. Sí, y con mucho gusto. Claro. Fíjate tú que él, un colombiano, Laureano Gómez, le escribe y le dice, ¿usted lo que es un apologista? Y él le dice... Sí, un lío entre laureanos. Sí, entre laureano, ¿verdad? Laureano, y además un laureano con apellido Gómez. Gómez, sí. Él le dice, el concepto ni me hiere ni me deprime. Es decir, me resbala. Claro. Nunca fue entre la turba ignorante, ni entre los espíritus malsanos, ni entre los desclasificados sociales, ni entre los exaltados mentales, ni entre los volitivos, ni entre los que hayan bajo el dominio de la patología nerviosa, ¿no? Entre que se reclutarán los hombres que progresan. Dice, entre ninguno de esos ha habido la necesidad que en ciertos momentos de la evolución de los pueblos fueron capaces de pregonizar valientemente la necesidad de los gobiernos fuertes. O sea, él no parpadea, él está convencido absolutamente de que esta sociedad necesita un tipo que la mande. Claro, y es una cosa como muy contradictoria, porque además cesarismo y democrático es como, parece que hay una contradicción ahí. ¿Cómo puede ser democrático alguien que gobierna autoritariamente? Porque la democracia no es solamente un método de elección de un funcionario público, de un presidente, es una forma de vivir. Tú puedes haber sido electo democráticamente y no ser para nada democrático, como hay muchísimas muestras en la historia universal. Por supuesto. Y también hay otra cosa que tiene que ver con esta forma de entender la política, en el caso de Laureano Vallenilla Lanz, es eso, o sea, la utilización de la historia
con un propósito político. Claro, claro. Porque no hay que restarle ni brillantez, ni madurez, ni además ni solidez, porque uno lee este libro, yo también tengo el mío es de otra edición, Ajá, sí. pero verdad, uno lee los textos de Vallenilla Lange y yo los invito a leerlos, Sí, porque vale la verdad pena. es bien interesante, pero eso, darse cuenta de que hay una argumentación Claro. que pretende justificar lo Una injustificable, dictadura, ¿no? sí. Que es Va en esa dirección, toda su reflexión histórica. claro, y tuvo la suerte, en medio de todo, que Laureano Vallenilla Lanz falleció casi que inmediatamente después, Sí, unos meses después del general de Gómez, ¿no? Y creo que incluso su casa fue Sí, sí. asaltada. Y Y después el Nuevo tiene Diario, el Claro, Nuevo Diario también, sí. ¿no? Pero, verdad, yo sí creo que esta lectura acerca de una justificación desde lo intelectual, desde lo histórico, desde lo sociológico, para hacerle ver a la sociedad venezolana que no está capacitada para gobernarse, sino que tiene que tener un mano fuerte, es importantísimo no solamente tener presente eso, sino saber que la ciudadanía y la fuerza está en la sociedad Claro. y no en un mandón. Así es. Entonces, usted como ciudadano, ocúpese de formarse, de prepararse, de tener actitudes frente a la política para que usted sea el dueño de su destino, que es lo que es verdaderamente democracia. No que venga por ahí un iluminado a decir que habla en nombre de uno y que lo representa a uno democráticamente para después hacer lo que le plazca. Exactamente. Así que, mosca. Ujú.